Yo creo que el caso en esta semana en la que han empezado a ir los testigos, no solamente estos testigos, sino los que fueron el lunes y que eran los testigos relevantes a juicio de la instrucción, el caso se ha deshinchado mucho. Primero, porque es que resulta que esto no es una plaza de funcionarios, sino es un puesto de libre designación. Es decir, tiene una arbitrariedad mayor que otro tipo de cargos, no es una oposición a la hora de elegir quién va. Segundo, que fue votado también por el PP, fue aprobado por el PP el nombramiento del propio David Sánchez. Tercero, que está pasando en la parte política, vamos a decir, tiene mucho que ver con la parte judicial, con todos estos procesos, estos sumarios, estos informes de la AUCO. Ahora mismo se está celebrando uno de los juicios que afectan al presidente del gobierno en este caso, que es el de su hermano por su supuesto enchufismo en la Diputación de Badajoz. Ayer declaró una de las aspirantes al puesto de David Sánchez, quien aseguró que un amigo suyo le avisó de que esa plaza no iba a ser para ella, sino para el hermano del presidente del gobierno. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este amigo en cuestión ya en fase de instrucción negó que le dijera nada al aspirante, la directora de orquesta Cristina de Frutos, que contó que le pareció sospechoso el proceso de selección porque a ella dijo el tribunal no le hizo, y esto lo contó ayer, a mí el tribunal no me hizo ninguna pregunta para evaluar si yo era la persona idónea para el cargo y en cambio al hermano del presidente sí le hicieron preguntas. Sí, eso explica Cristina de Frutos. Lo que contó es que un amigo suyo que dirige un conservatorio en Plasencia le avisó de que esa plaza iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez. Pregunté que quién era Pedro Sánchez pensando que era una persona más del entorno nuestro y me mandó una foto del actual presidente del gobierno y entonces pues yo decidí no presentarme. Como decías, ese amigo lo desmintió en instrucción, pero no testifica en el juicio. Tampoco ella lo denunció ni impugnó el resultado. Al final sí que se presentó. La llamaron de la Diputación de Badajoz para darle cita y la convencieron de que tenía oportunidades porque su perfil era muy bueno. Lo que cuenta es que una vez allí, el tribunal no le hizo ninguna pregunta, pero a David Sánchez sí, y además se lo valoraron. Si a uno les han dado unas oportunidades, pues a mí también. Entonces, en el momento en que yo no vi que a mí me habían hecho preguntas y que sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi desigualdad de oportunidades. Quedó esto en la sala en un día en el que se habló mucho de otro gran asunto de este juicio, que es el puesto de Luis Carrero, al que David Sánchez llamaba hermanito y fue relevante. Ellos, recordaréis, cruzaron unos emails 15 días antes de que se convocase la plaza de Carrero, hablando de la posibilidad de que se incorporase. Y esto era un indicio más de un segundo enchufe, porque claro, ¿cómo podían saberlo? Bueno, pues ayer, con los interrogatorios de la Fiscalía y de una de las defensas, quedó claro que ya un mes antes de esos emails se había decidido en la Diputación crear aquella plaza, que era temporal, una comisión de servicios. También quedó claro que el sindicato Uso lo publicitó como una victoria en su boletín un mes antes, así que pudieron enterarse. Hoy es el turno de la UCO, que ha llevado toda esta investigación, y mañana, si todo va bien, empezarán a declarar los acusados, que en total son 11. Es verdad que hasta ahora, por todo lo que se está oyendo, falta sustancia a la acusación. yo creo que el caso en esta semana en la que han empezado a ir los testigos, no solamente estos testigos, sino los que fueron el lunes y que eran los testigos relevantes a juicio de la instrucción, el caso se ha deshinchado mucho. Primero, porque es que resulta que esto no es una plaza de funcionarios, sino es un puesto de libre designación. Es decir, tiene una arbitrariedad mayor que otro tipo de cargos, no es una oposición a la hora de elegir quién va. Segundo, que fue votado también por el PP, fue aprobado por el PP el nombramiento del propio David Sánchez. Tercero, porque ahora hay algunos de las personas que se presentaron que consideran que no se les trató de manera igual, pero en su momento nadie denunció, absolutamente nadie. No dijeron, oye, esto me lo llevo a los tribunales o lo denuncio o lo pongo. No hubo ninguna denuncia en ese momento. Y luego también porque es que en la propia declaración de, para mí, el testigo más relevante, que era el que había puesto lo de hermanísimo en un correo, explicó el lunes que ese correo lo había hecho pues porque era el hermano de Pedro Sánchez, pero que no tenía ni un solo dato que le fuese a llevar a la conclusión de que se estuviese dado de antemano. Y luego, aparte que es que el perfil del propio David Sánchez, oye, sin desmerecer a otros directores de orquesta, otras directores de orquesta, es alguien formado fuera, con bastante experiencia, con prestigio. Incluso había dobles páginas en los periódicos de la derecha antes de que Sánchez fuera candidato del presidente del gobierno, elogiando el perfil de su hermano David Azagra, que era el nombre artístico que utilizaba. Es decir, que no era alguien que salga de la nada sin formación y que se le dé una plaza de dedo. Para mí, toda esta instrucción
lo que demuestra es un doble rasero, porque con elementos similares o incluso superiores, como es el caso de la hermana del presidente Moreno Bonilla, no se pone en marcha ninguna investigación judicial, a pesar de que sí había quien denunciaba dentro del proceso de concurso. Y aquí, con una denuncia de manos limpias, plagada de errores, donde se decía, por ejemplo, que es que David Sánchez tenía 1,5 millones de euros en acciones del BBVA, lo cual era falso, era una noticia falsa recogida en la querella, en la denuncia de manos limpias. Se abre una instrucción judicial que llega a este juicio surrealista, en mi opinión. Elisa, que levantabas la mano insistentemente. Levanto la mano insistentemente. Las tengo las dos levantadas. Claro, además yo te he leído, Ignasi, con el tema de... amañar concursos públicos en España, lo digo así de claro, es muy frecuente. Lo que no es tan frecuente es que terminen en la vía penal. Y esto es un puesto de libre designación, esto quiere decir que hay un margen, pero es un margen de discrecionalidad técnica, ¿vale? No puede caer en arbitrariedad y tiene que basarse en competencias profesionales. Esto es importante, porque la libre designación no es para que nombres a quien quieras. David Sánchez era frutero es o algo así, déjame terminar. Entonces, esto, digamos, se tiene que acreditar en el procedimiento y se tiene que acreditar, y si hay otros candidatos, pues tiene que haber un baremo, tiene que haber unas entrevistas y tal. ¿Qué es muy frecuente? Pues efectivamente, que digamos, no lo digo por este caso, digo en general, porque es que yo llevo recursos de este tipo, o sea, que sé de lo que hablo, pues que en unas entrevistas, pues digamos, primero, a lo mejor no se hacen entrevistas a todo el mundo, se hacen unas entrevistas, digamos, más detenidas con un candidato, con otro, y esto, de verdad, lamentablemente es muy frecuente. Dicho eso, lo que sí, y luego, ¿que no se recurre? Pues no, porque recurrir cuesta tiempo, cuesta dinero y además te pones a mal. Es decir, es muy normal que otras personas que hayan concurrido en un procedimiento, y esto lo digo por experiencia, pues digan, no, mire, yo al final no me interesa, ya esperaré que salga mi plaza, que además te lo suelen decir, espérate, que ya vendrá tu plaza, en fin. Esto por poner en contexto el tema, que es decir, que es que lamentablemente esto a mí no me sorprende en nada. Dicho eso, lo que sí es curioso, y en eso creo que lo has apuntado tú, Ignasi, es llegar a la vía penal, porque esto normalmente es un contencioso administrativo, es decir, es un pleito administrativo, me voy y digo, oiga, que se ha baremado mal, que ha habido discriminación, que no me han dado las mismas oportunidades, en el procedimiento tiene que estar todo, tienen que estar las entrevistas, las actas, los méritos, tal, y digamos, se suele quedar en esa vía administrativa. A veces es verdad que, digamos, uno ve cosas que dice, esto ya linda con la vía penal, es decir, porque llega un momento en que ya no es solo una discrecionalidad, sino que es una arbitrariedad y puede ser una prevaricación, pero normalmente se queda en la vía administrativa. Entonces, dicho eso, claro, este proceso es un poco raro porque es que enchufes hay tantos en el sector público español que llama un poco la atención que terminen en una vía penal. Ahora, ¿que por qué no recurre la gente? Porque te digo, cuesta tiempo, cuesta dinero y tu jefe les va a parecer mal. ¿Que esto se hace mucho? Sí, porque hay ese margen para decir, yo hago esta entrevista, valoro de esta manera, me parece que el proyecto que se ha presentado es mejor el de este. Es decir, que en ese sentido, lamentablemente, esto es frecuente. Ignasi. Eso lo tengo que decir. Bueno, primero, un poco raro, no, absolutamente excepcional en la historia administrativa de España. Que un concurso de designación en el que un candidato resulta que no está de acuerdo con el resultado, eso acabe en la vía penal. Subrayando algo que es muy importante dejar claro, hablo por los medios de comunicación, o sea que si lo que voy a decir no es correcto, lo he escuchado en varios medios de comunicación y estaré encantado en desmentirlo. Esta misma persona que perdió, porque es así, perdió frente al hermano de Pedro Sánchez, frente a David Sánchez, porque se consideró que su currículum era menos débil, se volvió a presentar, en 2025 volvió a perder. Muy importante eso, ¿eh? O sea, esa señora ha sido evaluada 2 veces y las 2 veces ha sido rechazada. Una frente al hermano de Pedro Sánchez y otra contra otro señor. Y por tanto, evidentemente, claro, es que pues contra una lo ha llevado a lo penal o forma parte, porque no es ella la acusadora. No, ella no lo ha llevado. Ella no lo ha llevado. No lo ha llevado a lo penal. No lo ha llevado. No lo ha llevado a lo penal, no, pero ha aceptado y está ahí testificando. Por tanto, es parte de la operación que intenta convertir en penal una evaluación. Elisa, ahora voy contigo. Elisa, perdóname, sí, yo te he escuchado. Perfecto, es parte de una operación, porque es así, no tiene otro nombre, de una operación por la cual se intenta convertir en un crimen, porque eso es el derecho penal, ¿no? El derecho penal es un crimen y por eso se distingue las faltas administrativas que podrían haber llevado a la nulidad de este proceso de selección, que es lo normal en los países civilizados. Oiga, esta evaluación no ha sido correcta. Bueno, pues se anula y se vuelve a hacer. Eso es lo que ocurre normalmente. No solo estadísticamente, sino en el 99.999% de los casos de un procedimiento de selección incorrecto, se anula si es por vía judicial, si hace falta, y se vuelve a plantear. Pero llevarlo a lo penal significa considerar que había habido un crimen.
Y no solo un crimen por parte de quienes lo convocaron y por parte de quienes resolvieron, sino un crimen por parte de quien concurrió, porque quiero recordar que quien se está juzgando no es al tribunal, que sería muy importante, porque el crimen en un caso de aquí, ¿dónde estaría? Estaría en quienes le regalaron una plaza. La comisión de selección. Claro, eso es donde esté en la comisión de selección, pero yo no estoy viendo ahí que se esté juzgando por criminales a la comisión de selección, no, se está juzgando como criminal, con penas de cárcel, a quien se presentó y teóricamente salió beneficiado en esa selección. Y esa persona, como decía hace un momento Ignacio Escolar, y es muy importante recordarlo, porque efectivamente los medios, todos, yo mismo, el hermano de Pedro Sánchez, un momento, pongamos freno. Este señor tenía un currículum mucho antes de que Pedro Sánchez fuera nadie políticamente. Este señor estaba dirigiendo orquestas en San Petersburgo cuando Pedro Sánchez todavía no sabía nada de lo que iba a hacer en su vida. Este señor ha sido director de orquesta, forma parte de la Asociación de Directores de Orquesta de España. Y por tanto, la idea de que esto es el hermano de Pedro Sánchez, como si le hubieran dado la plaza de coordinador de actividades musicales, etcétera, a un peón albañil, con todo mi cariño a los peones albañiles, frente a una directora de orquesta cualificada, como la testificó ayer, ya es parte de la narrativa en la que yo no me quiero sumar. Por tanto, hay dos músicos, dos gestores culturales, dos profesionales de la música, con currículums comparables. Pero yo los he visto los dos y a mí me gusta más uno de los dos, pero yo no formo parte de ese tribunal. Algo tengo de experiencia en la gestión cultural. Pero, en todo caso, dos músicos con dos currículums muy serios de gestión cultural, porque no solo componer, gestión cultural va más allá de componer y dirigir orquestas, de gestión cultural y de composición musical, y ha habido un tribunal que ha decidido, un jurado que ha decidido darle la plaza a uno y no a otro. Y el otro perdió, y perdió ante ese tribunal, y perdió ante otro tribunal el año 2025. Y ahora viene diciendo que esto es un crimen y tenemos esto sometido a un juicio penal. Es un circo. Yo, lo que me parece muy importante es recordar, y lo acabo de decir, que la gente no suele recurrir en vía contenciosa administrativa porque tiene costes, ¿vale? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Segundo, que esta persona la han llamado como testigo, o sea, y la han llamado como testigo. Ya ha dicho lo que le da la gana, ya ha dicho lo que le da la gana. Bueno, libremente responde lo que ha dicho. Evidentemente, pero quiero decir que yo decir, es que ha montado ya el circo, pero vamos a ver, esta es una señora que ha dicho lo que le ha dado la gana. No, o sea, ha dicho lo que ella considera como otros testigos. O sea, yo no, son opiniones. Bien. Cuando dice que no había igualdad de oportunidades, esto es una opinión. Bueno, que tienes todo su derecho a declarar lo que le da la gana, pero que asuma como los otros testigos. Es sin decir, duda. Segundo, igual de libre que los demás. Eso. Segundo, hay documentación que también tendrá que valorar el tribunal. Yo, en lo que sí el tribunal penal no está para valorar la documentación del currículum de un músico. ¿Puedo terminar yo pero ahora? Elisa, te interrumpo a conciencia porque eres jurista cualificadísima. Un tribunal penal no está para valorar los méritos musicales de nadie. Vale, por supuesto que no. Elisa. Si yo he dicho desde el principio que lo normal es ir a un contencioso administrativo donde los tribunales administrativos tampoco valoran los méritos de nadie, sino, como tú bien sabes, lo que hacen es ver si el procedimiento es conforme, si se ha dado igualdad de oportunidades, si a uno se le ha entrevistado y al otro no, si se ha baremado bien, y, como bien has dicho también, en el caso que diga esto se ha hecho mal, entonces retrotraigo actuaciones, quiere decir, se lo devuelvo a la comisión de selección y me lo hace usted con estos parámetros. Pero nunca va a decir, y ni el tribunal administrativo, ni el penal, ni nadie, nunca va a valorar méritos de dos currículos. Lo que va a hacer es ver si el procedimiento es correcto en el punto de vista administrativo, desde el punto de vista, y en el punto de vista penal. Pero entonces estamos de acuerdo que esto es anómalo. Juicio, me refiero. Claro, pero es que además, si el proceso... Pero un momento, porque si el proceso no ha sido... Soy jurista de prestigio, pero no me dejáis hablar. Pero sí, porque yo soy periodista de prestigio. Pero si el proceso no estaba bien hecho, el proceso de selección, quien debería estar respondiendo por lo mal hecho que ha estado el proceso de selección o por el delito que se haya cometido en este proceso de selección es el tribunal de selección, sin duda, no la persona seleccionada. Pero como no me dejáis terminar, yo estoy diciendo cómo sería en un supuesto normal. En un supuesto que puede llegar a la vía penal, que es excepcional, yo tampoco he visto ninguno, pero en fin, imagínate que dices, esto ya es una salvajada, tal. Es importante. Evidentemente... Señora testigo, ¿en toda su carrera ha visto usted alguna vez esto? No. Termina, Elisa. Termina, Elisa. Bueno, por favor. he tenido ganas alguna vez. He tenido ganas
de decir esto a la vía penal, pero no lo he hecho. No, bueno, efectivamente, quien podía o puede haber cometido un delito, entiendo que de prevaricación o de no sé qué tal, es el tribunal, la comisión de selección, que ha, digamos, hecho las cosas tan mal, que ya no es solo un problema administrativo, sino un problema penal, ¿vale? En eso estamos todos de acuerdo. Pero yo lo que sí quería decir es que esta señora, es que no ha recurrido, mire usted, es que es muy difícil recurrir, es que ha vuelto a perder. Bueno, es que a veces, y esto también lo quiero decir, a veces cuando, digamos, no eres dócil, vamos a decirlo así, pues es que te encuentras con estas cosas. Y esto también lo he visto, es decir, porque a la gente se le dice, si te portas bien y eres buena y no dices nada, pues ya veremos qué pasa. Pero y si no te portas bien... Pone el punto final el otro periodista de prestigio que está en la sala. Ignacio, y con esto cierro, sin dar por malas las explicaciones que estás haciendo, Elisa. Vale. ¿Qué tiene que ver con la anomalía de este caso? Porque estamos todos de acuerdo en que nunca van por lo penal, que nunca llegan a juicio y que ya es raro de narices que encima el principal acusado y que se está jugando cárcel sea David Sánchez por el enorme delito de ser hermano de Pedro Sánchez, que es lo que realmente le ha llevado hasta el banquillo. Porque si nunca ocurre nada ni lejanamente parecido, y aquí ocurre, habrá que llegar a la conclusión de que la única razón por la cual se sienta en el banquillo es porque tiene la mala suerte de apellidarse Sánchez Castejón, ¿no? Porque si no, no se entiende nada. Y yo, desde luego, no entiendo nada. No entiendo cómo este caso va, pues eso, en 2 años desde la denuncia de Manos Limpias ya está sentado en el banquillo. González Amador, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo va a llegar el informe de la UCO sobre este señor? ¿Para cuándo se le va a sentar en el banquillo? ¿Para cuándo se va a terminar la instrucción de la segunda causa que tiene pendiente por un presunto delito de corrupción en los negocios? En fin, ¿para cuándo? Y aquí, a la situación a la que llegas, al análisis que llegas, al único análisis honesto, es que no funciona igual para todos. No es igual para todos la justicia. Porque si no, pues habría más gente sentada en un banquillo por un enchufe, supuesto enchufe que ni siquiera está acreditado en las administraciones españolas. Y nunca pasa nada más que de repente cuando tienes la mala suerte de llamarte Sánchez Castejón.